Hola, mi nombre es María Guadalupe Muñoz Pérez y estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala y actualmente pues me encuentro en noveno semestre y dentro de este video vamos a hablar sobre dos casos muy importantes o relevantes los cuales ha conocido la Corte Internacional de Justicia. Pero inicialmente me gustaría mencionar una frase que dice que la sabiduría viene de la experiencia y la experiencia es a menudo el resultado de la sabiduría. Y esta frase la dijo Terry Pratchett. Es una frase muy significativa y muy amplia en diversos contextos, entonces podemos interpretar que nosotros conforme más vayamos experimentando, pues obviamente más vamos adquiriendo un buen conocimiento, ¿no? De mil y un cosas o en el campo aplicado. Y bueno, pues sin más vamos a hablar sobre estos dos casos muy interesantes a mi gusto, a mi parecer. Y el primero es el ya muy conocido, el caso Avena. Eh, es un caso muy importante porque, bueno, se dio porque Estados Unidos tenía 51 mexicanos y estos ya estaban condenados a muerte. México demanda a Estados Unidos y se empieza el proceso por estos 51 mexicanos que si bien fueron detenidos, fueron procesados, fueron juzgados y fueron sentenciados a muerte. Se sabe o se conoce que esta corte pues lucha o busca que no se vulneren esas garantías, lo cual busca un proceso y entonces hace diferentes, pues la debida competencia que tiene y busca que estos mexicanos pues no se vayan a muerte. Como nosotros ya sabemos, pues la pena de muerte en Estados Unidos es muy común y México tiene eh, esa garantía, ese derecho humano que es la vida, entonces pues no puede trascender a vulnerarse. Entonces, lo que se hace es que empieza México a pelearse por sus mexicanos y o sea, de todo esto que el proceso, todo el embrollo que se generó, pues se gana de cierta manera y tenemos que, bueno, a pesar de todo esto, pues emite un fallo el 31 de marzo del 2004 a favor de México y se justifica diciendo que, pues sí, o sea, la vida no puede ser, bueno, las garantías individuales que se vulneraron, pues deben de ser respetadas siempre. Sabemos que México es un país muy noble en ese sentido, tiene unas garantías bastante complejas y se gana este fallo y lo que busca el fallo siempre va a ser tener o mostrarle a Estados Unidos el por qué, ¿no? Busca justificar y clarificar esas garantías, esos derechos humanos que normalmente o coloquialmente se vulneran, ¿no? Es así que se procede pues a regresar a los mexicanos y ya. Entonces, o sea, en síntesis, pues esa fue la intervención que tuvo la Corte Internacional de Justicia, que defendió a los mexicanos y bueno, pues tuvieron tuvieron favoritismo en este sentido, ganaron. Y bueno, también hay un caso muy similar que se dio en Malasia, Malasia, y estos eran tres mexicanos ay, no recuerdo, creo era San Luis Potosí, y estos mexicanos pues tenían, también habían sido vulnerados, pero ellos sí llevaron un proceso digno, entonces, pues al final Estados Unidos absolvió todo y los volvió a Sinaloa y los volvió a su estado de origen. Eh, y el segundo caso es un poquito más breve, es en el ámbito penal y me gustaría describirlo más en síntesis. Es sobre un mexicano, de apellido Reville,
que mata a su esposa, a sus dos hijas de 7 años, 9 meses, una de 7 años y la otra de 9 meses. Mata, creo que a su suegra y a una de sus cuñadas. Y esto en el estado de Texas. Entonces la Corte Internacional de Justicia emite unas cartas de clemencia sobre el mexicano. Entre mil y un cosas se justificaba que él lo había cometido bajo influencia de estupefacientes, de drogas. Entonces, esa era su justificación. Al final, sí lo ejecutaron, pero la Corte Internacional de Justicia, pues, influyó para evitar esa situación contra su nacional, o sea, su mexicano. Él ya contaba con la nacionalidad estadounidense, porque se casó con una americana. Entonces, pero pues no dejaba de ser mexicano y pedían que lo absolvieran y no, o sea, francamente, pues yo lo veía muy difícil en cuanto al caso, como lo analicé, pero pues sí, al final lo ejecutaron y tuvo una muerte, le aplicaron la inyección y pues es un proceso muy complejo para él. Para él sí fue algo muy complejo, no tanto como el caso Avena, pero sí muy interesante en el ámbito penal. Y pues en conclusión me gustaría decir que ambos casos me parecen relevantes. Puse uno, me incliné a uno penal porque sería un poquito más fácil de emplearse, de digerirse, y espero que pues se entienda. Y para mi conclusión, pues como anteriormente dije, yo creo que México es un poquito noble en cuanto a sus garantías, y si lo vemos de esa manera, no es que México busque cubrir a sus mexicanos por todo lo que haya hecho, entre mil y un cosas, sino que México tiene tiene amplias leyes, contemplaciones, etcétera, etcétera. Entonces es por ello que el sistema de Estados Unidos es un poquito más riguroso, es más fuerte, pudiéramos decirlo, y sin embargo suele ser, aún así en todos lados pues es vulnerado los derechos, ¿no? Pero sí, Estados Unidos tiene un poquito más de severidad en cuanto a su sistema jurídico. Entonces, México está en contra de la pena de muerte, pues no iba a permitir, o siempre va a estar a favor de la vida, no iba a permitir que se ejecutara uno o los varios se ejecutaran, ¿no? Entonces, para mi conclusión, pues es esa. Yo siento que México sí necesita un poquito más de mano fuerte, por decirlo de esa forma, en cuanto a su sistema jurídico o en cuanto a la aplicación de sus leyes, pero pues eso ya es un tema aparte, ¿no? Entonces, espero que mi video haya sido un poquito más explícito, más claro, y que estos casos existen más, pero estos casos son un poquito más breves, son más fáciles de entender, y se pueda digerir el tema. Entonces, espero que esto sirva y aporte algo positivo dentro del ámbito jurídico. Muchas gracias.